A lo largo de la costa brumosa de Massachusetts, donde los vientos del Atlántico llevan susurros de pecados olvidados, se alza un marcador de piedra en ruinas al que pocos se atreven a acercarse. Los pescadores locales se persignan cuando pasan junto a él y hasta los historiadores más valientes se niegan a hablar abiertamente de lo que conmemora. El marcador solo lleva una fecha, 1687, y dos nombres que alguna vez infundieron terror en los corazones de todo colono temeroso de Dios, Ezequiel y Judith Harrington. Durante casi 2 décadas, estos hermanos construyeron un imperio de sangre y acusaciones, enriqueciéndose gracias a los gritos de los inocentes y a la confiscación de sus propiedades. Pero cuando su unión impía dio lugar a hijos gemelos tan grotescamente deformes que incluso los médicos más endurecidos huyeron horrorizados, la gente susurró que la justicia divina finalmente los había alcanzado. Lo que realmente ocurrió en aquella aislada casa señorial, donde unos niños de 8 años con cuerpos retorcidos y mentes brillantes conspiraron contra sus propios padres, permaneció enterrado bajo capas de miedo y superstición, hasta ahora. Antes de continuar con la historia de los hermanos Harrington y su terrible legado, quiero que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones, porque historias como esta, historias que la mayoría preferiría olvidar, son las que revelamos aquí. Además, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o estado nos escuchas, ya que estos relatos oscuros están esparcidos por todos los rincones de América. La verdad sobre la fortuna de los Harrington y sus herederos malditos revela un nivel de mal calculado que haría que incluso el observador más endurecido cuestione de qué es realmente capaz la humanidad cuando la codicia supera a la conciencia. La colonia de la Bahía de Massachusetts en la década de 1660 existía en un estado de fervor religioso perpetuo y de lucha económica constante. Pequeñas comunidades costeras como Weckham's Harbor, un asentamiento de apenas 300 almas enclavado entre acantilados rocosos y bosques de pinos, sobrevivían gracias a la pesca, la agricultura y una relación tensa con las creencias sobrenaturales que regían cada aspecto de la vida colonial. La doctrina puritana exigía una vigilancia constante contra la influencia de Satanás y en comunidades tan aisladas, la sospecha podía propagarse más rápido que un incendio forestal. Ezekiel Harrington, con 28 años, poseía los rasgos afilados y los penetrantes ojos grises que más tarde se volverían sinónimo de acusación y juicio. Su hermana menor, Judith, de 25 años, era igualmente impactante en su belleza austera, compartiendo la misma mandíbula angulosa y el mismo carácter frío. Pero mientras Ezequiel imponía respeto con su presencia, Judith ejercía influencia mediante susurros y dudas cuidadosamente sembradas. Ambos habían recibido una educación inusual para su posición social. Su padre, un comerciante fracasado de Boston, insistió en enseñarles a leer, escribir y, lo más importante, comprender las complejidades legales de la propiedad y las leyes de herencia. Cuando sus padres murieron de fiebre en 1663, dejándoles poco más que una modesta granja y deudas crecientes, enfrentaron las mismas perspectivas sombrías que innumerables jóvenes colonos. Pero, a diferencia de sus vecinos, que optaron por el trabajo honesto o el comercio, los Harrington vieron una oportunidad en la creciente histeria por la brujería. Las comunidades de Nueva Inglaterra habían comenzado a contratar cazadores de brujas, individuos que afirmaban poseer conocimientos especiales para identificar a los siervos de Satanás. Estos profesionales podían cobrar tarifas considerables por sus servicios y, más lucrativo aún, solían recibir parte de las propiedades confiscadas a los condenados. Su primer cliente fue el pueblo de Milford, a 2 días de viaje tierra adentro, donde las malas cosechas y el ganado muerto habían creado un ambiente propicio para explicaciones sobrenaturales. Ezequiel se presentó como un hombre instruido que había estudiado los signos de la brujería, mientras que Judith se hizo pasar por su asistente, experta en detectar marcas ocultas en los acusados. Su método era brutalmente simple. Llegaban a una comunidad problemática, estudiaban la dinámica local de riqueza y poder, y luego acusaban sistemáticamente a quienes poseían propiedades valiosas, asegurándose de que, tras su ejecución, éstas fueran confiscadas. La viuda Constance Fletcher se convirtió en su primera víctima. Su difunto esposo le había dejado un molino de grano que varios hombres del pueblo codiciaban. Bajo la cuidadosa manipulación de los Harrington, Constance fue acusada de arruinar las cosechas mediante una comunión impía con fuerzas oscuras. Las pruebas parecían irrefutables.
Marcas misteriosas en su cuerpo, infligidas en secreto durante un examen forzado por Judith. Testimonios de vecinos que aseguraban haberla visto murmurar palabras extrañas, testigos cuidadosamente entrenados por Judith. Y el hecho condenatorio de que su molino seguía produciendo harina cuando otros habían fallado, aunque esto se debía a su mejor mantenimiento y ubicación. Constance Fletcher fue ahorcada el 15 de noviembre de 1664, y su molino se dividió entre el pueblo y los Harrington como pago por sus servicios. Pero esto fue solo el comienzo de un imperio criminal que se expandiría a 8 comunidades y reclamaría la vida de 57 personas inocentes en el transcurso de 15 años. La decisión de Ezequiel y Judith de casarse no surgió de ningún afecto romántico, uniones entre hermanos eran técnicamente posibles bajo la ley colonial en circunstancias especiales, sino de un frío cálculo práctico. Para 1675, los hermanos controlaban activos por más de 15.000 libras, una fortuna enorme para la época. Poseían propiedades en 9 comunidades, tenían hipotecas sobre docenas de granjas y negocios, y guardaban registros detallados de sus actividades criminales. El problema era la herencia y la seguridad. Si alguno se casaba con alguien ajeno a la familia, el cónyuge obtendría derechos legales sobre parte de la riqueza y, peor aún, acceso potencial a los secretos que habían hecho posible su fortuna. Si uno moría sin herederos directos, las leyes de sucesión podrían distribuir los bienes entre parientes lejanos o incluso permitir que el gobierno colonial los reclamara. Su solución fue tan despiadada como todo lo que habían hecho antes. Ezequiel, como hermano mayor, se casaría con Judith en una ceremonia privada oficiada por un ministro corrupto a quien habían sobornado durante un juicio de brujería en Salem Village. El matrimonio se mantendría en secreto para la comunidad, presentada su relación al público únicamente como una asociación comercial entre un soltero confirmado y una mujer dedicada a servir a Dios en la lucha contra las fuerzas sobrenaturales. La boda secreta tuvo lugar el 21 de diciembre de 1675, durante el solsticio de invierno, una fecha elegida por su significado simbólico. La ceremonia se realizó en el sótano de su mansión, presenciada solo por el ministro corrupto y 2 sirvientes amenazados para guardar silencio. Fue una burla de la tradición cristiana, ejecutada no por amor, sino como una estrategia legal para proteger su riqueza y sus secretos. El embarazo que comenzó a inicios de 1676 pareció confirmar la confianza de los Harrington en su plan impío. El estado de Judith progresó normalmente durante los primeros meses, sin señales de complicaciones. Contrataron a una partera experta de Boston, a la que pagaron una suma extraordinaria para que se mudara temporalmente a la mansión. Importaron alimentos especiales, medicinas costosas e incluso mandaron fabricar 2 cunas idénticas de caoba con ropa de cama de seda, adecuadas para los hijos destinados a heredar una fortuna y un imperio de terror. Pero a medida que el embarazo de Judith avanzaba hacia su último trimestre, comenzaron a aparecer señales sutiles de que algo estaba terriblemente mal. La primera indicación surgió durante el 7º mes, cuando Judith empezó a experimentar movimientos que la partera describió como inusuales por su violencia y coordinación. Sarah Bitam, una experimentada partera que había asistido más de 300 partos durante su carrera, jamás había sentido movimientos fetales como los que ocurrían dentro del vientre de Judith. En lugar de los patrones típicos de patadas y giros que caracterizan un desarrollo normal, estos movimientos parecían involucrar múltiples entidades en lo que solo podía describirse como un combate. Es como si estuvieran peleando entre ellos, confesó Sarah a su asistente, una joven llamada Amma Prescott, que había llegado desde Boston para ayudar en lo que se esperaba fuera un parto rutinario, aunque secreto. He atendido partos de gemelos muchas veces, pero jamás he sentido un movimiento tan agresivo. Es casi como si intentaran hacerse daño. Ezequiel desestimó estas preocupaciones como las supersticiones de una anciana, pero en privado empezó a preocuparse. Los hermanos habían invertido demasiado en este embarazo para aceptar que algo pudiera salir mal, y Ezequiel se volcó en una investigación destinada a explicar y resolver cualquier complicación que pudiera surgir. Compró todos los textos médicos disponibles en las colonias, se carteó con médicos en Londres y Edimburgo, e incluso consultó a varias parteras de otras regiones para recopilar información sobre partos difíciles y desarrollos anormales. Lo que descubrió en su investigación fue tanto tranquilizador como profundamente perturbador.
Varios textos confirmaban que los embarazos de gemelos suelen implicar movimientos fetales más violentos que los partos individuales, especialmente cuando los niños compiten por espacio y recursos limitados dentro del útero. Pero otras fuentes mencionaban riesgos elevados asociados a lo que llamaban parentesco cercano entre los padres, tasas más altas de mortinatos, anomalías físicas y deficiencias mentales en los hijos que lograban sobrevivir. El nacimiento, cuando finalmente comenzó el 15 de marzo de 1677, se prolongó durante casi 2 días y trajo complicaciones que perseguirían a Sarah Warren por el resto de su vida. Los gemelos que emergieron fueron inmediatamente reconocibles como gravemente deformes. Extremidades torcidas en ángulos imposibles. Cráneos con protuberancias óseas adicionales. Y cuerpos conectados por puentes de tejido que unían sus torsos y, posiblemente, algunos órganos internos. Lo que verdaderamente horrorizó a las mujeres presentes fue darse cuenta de que estos niños poseían una conciencia y coordinación que parecían ir mucho más allá de su estado de desarrollo. Se movían con propósito, agarraban objetos que se les acercaban y parecían comunicarse entre ellos mediante sonidos y gestos que ninguna de las parteras podía interpretar. A pesar de sus graves anomalías físicas, los gemelos demostraron una inteligencia extraordinaria y profundamente inquietante. Ezequiel y Judith los llamaron Gabriel y Rafael, eligiendo nombres bíblicos que pudieran ofrecer cierta protección contra interpretaciones sobrenaturales de su condición. Contra todo pronóstico, los gemelos sobrevivieron al difícil parto y comenzaron a crecer de maneras que desafiaban todas las expectativas sobre niños nacidos con tales deformidades. Para su primer cumpleaños, quedó claro que su inteligencia superaba ampliamente los hitos del desarrollo normal, incluso cuando sus limitaciones físicas se volvían más evidentes. Los años entre 1677 y 1685 marcaron el punto más alto del poder de los Harrington, pero también el comienzo de su mayor desafío. A medida que Gabriel y Rafael crecían, su combinación única de deformidades severas y una mente prodigiosa generó problemas mucho más allá de los cuidados médicos. Los niños, pues eran varones, a pesar de su extraña anatomía compartida, requerían supervisión constante y atención especializada, lo que dificultaba mantener las actividades públicas de Ezequiel y Judith. Para su 8º cumpleaños. En marzo de 1685, se habían convertido en algo sin precedentes en la colonia de Massachusetts, niños gravemente discapacitados con capacidades intelectuales equivalentes a las de adultos educados. A pesar de no poder caminar con normalidad ni participar en juegos típicos de su edad. Aprendieron a leer por sí mismos a los 4 años. Dominaron matemáticas básicas a los 5. Y a los 7 años mantenían discusiones filosóficas que habrían desafiado a estudiantes universitarios. Pero lo más perturbador era su creciente comprensión de la verdadera naturaleza y actividades de sus padres. Los gemelos habían sido mantenidos aislados en la mansión toda su vida, oficialmente para protegerlos de miradas crueles y del temor supersticioso de los aldeanos, pero en realidad para evitar que alguien relacionara su condición con un castigo divino por los crímenes de Ezequiel y Judith. Sin embargo, este aislamiento les otorgó acceso ilimitado a las conversaciones privadas, registros financieros y planes secretos de sus padres. Gabriel y Rafael desarrollaron una habilidad inquietante para permanecer completamente quietos y en silencio cuando los adultos entraban, lo que llevó a Ezequiel y Judith a hablar libremente delante de ellos, suponiendo que los niños eran demasiado jóvenes o demasiado discapacitados para comprender. Esa subestimación se convirtió en un error catastrófico que terminaría causando la ruina de los Harrington. Para 1685, los gemelos tenían conocimiento detallado de las operaciones de caza de brujas de sus padres. Pruebas falsas fabricadas. Testigos sobornados. Y la matanza sistemática de inocentes para obtener beneficios económicos. Más impactante aún, comprendieron que su propia condición física no era obra de un castigo divino ni de la casualidad, sino la consecuencia directa de la decisión de sus padres de casarse entre sí para proteger su imperio criminal. Esta revelación llenó a los niños de una mezcla de ira, dolor y determinación inusual para su edad. A pesar de su dependencia absoluta de sus padres, Gabriel y Rafael comenzaron a planear cómo exponer la verdad sobre los Harrington y conseguir justicia para las víctimas.
La primera oportunidad llegó en el verano de 1685, cuando una joven llamada Margaret Caldwell llegó a la mansión buscando empleo como sirvienta. Margaret era hija de Thomas Caldwell, un herrero ejecutado por brujería en 1679 tras ser falsamente acusado por los Harrington, quienes deseaban quedarse con su valiosa herrería y una propiedad codiciada en el centro de Harley's Crossing. Margaret no tenía idea de que los Harrington eran responsables de la muerte de su padre. Solo sabía que eran personas ricas y respetadas que podían ofrecerle trabajo tras la tragedia familiar. Pero durante su estancia en la mansión, descubrió evidencias que desencadenarían el mayor escándalo de juicios por brujería en la historia colonial de América. La forma en que los gemelos se comunicaron con Margaret fue ingeniosa y desgarradora. Pese a sus severas dificultades para hablar y moverse, desarrollaron un sistema para dejar mensajes escritos en lugares donde ella los encontraría durante sus labores de limpieza. Estos mensajes empezaron con información básica sobre documentos ocultos y registros financieros sospechosos, pero poco a poco se volvieron instrucciones detalladas sobre dónde encontrar pruebas incriminatorias. Además, Gabriel y Rafael aprendieron a reconocer a los distintos visitantes de sus padres y advertían a Margaret cuando se esperaba la llegada de individuos particularmente peligrosos. Habían observado lo suficiente para comprender que algunos socios de Ezequiel y Judith eran incluso más violentos e impredecibles que ellos, y usaron sus conocimientos para proteger a Margaret de encuentros potencialmente mortales. El punto de inflexión llegó en septiembre de 1685, cuando los gemelos le dieron a Margaret información precisa sobre dónde sus padres guardaban los documentos más incriminatorios, un compartimento oculto detrás de una pared falsa en el despacho de Ezequiel que contenía libros contables con 15 años de actividad criminal. Estos registros incluían no solo pagos recibidos por cada juicio por brujería, sino también listas detalladas de propiedades confiscadas, sus valores estimados y notas sobre costos de preparación y sobornos a testigos, revelando la naturaleza sistemática de sus operaciones. El descubrimiento de estos documentos proporcionó a Margaret pruebas irrefutables de que los Harrington habían estado asesinando inocentes por dinero, pero también la colocó en grave peligro. Comprendió que si Ezequiel y Judith descubrían su conocimiento, no dudarían en eliminarla, utilizando los mismos métodos perfeccionados con otras víctimas. Su única esperanza era encontrar la forma de exponer sus crímenes mientras protegía tanto a los gemelos como a sí misma. La solución que eligió demostró coraje y estrategia, dignos de un investigador criminal experimentado. En lugar de intentar huir con las pruebas o confrontar directamente a los Harrington, Margaret comenzó a copiar en secreto los documentos más condenatorios, al tiempo que establecía contacto con el padre Benedict Thorne, un sacerdote jesuita recién llegado a Boston desde Francia. Este hombre poseía tanto conocimientos teológicos para comprender las implicaciones sobrenaturales como conexiones políticas para investigar a figuras coloniales poderosas. La investigación del padre Thorne comenzó con escepticismo, pero rápidamente se transformó en horror, a medida que descubría capa tras capa de maldad sistemática que había operado sin control durante más de 2 décadas. Margaret se había acercado a él con precaución y de manera indirecta, sabiendo que acusaciones directas contra figuras tan respetadas probablemente terminarían en su propia destrucción, tal como había sucedido con otras víctimas. Pero la evidencia que Margaret fue compartiendo, copias de libros contables, listas de testigos con anotaciones de sobornos y amenazas, y lo más incriminatorio, mapas detallados que mostraban las propiedades confiscadas y sus actuales dueños, dibujaba un cuadro de corrupción que superaba las peores expectativas del sacerdote sobre la maldad humana. El padre Thorne, gracias a su formación en teología y filosofía natural, estaba únicamente calificado para comprender el alcance total de lo que Margaret había descubierto. A diferencia de las autoridades coloniales, que podían desestimar las acusaciones sobrenaturales, o los médicos, que solo se enfocarían en la condición física de los niños, él poseía el conocimiento y la autoridad para investigar tanto la dimensión criminal como la moral del caso Harrington. Su decisión de visitar la mansión en octubre de 1685 se presentó ante los Harrington como una visita pastoral rutinaria. El nuevo sacerdote buscando presentarse ante figuras prominentes y ofrecer guía espiritual a una familia que había sufrido la tragedia de un nacimiento difícil.
Ezequiel y Judith, confiados en su capacidad de manipular a las autoridades religiosas, vieron la visita como una oportunidad para fortalecer su imagen pública mientras obtenían información sobre posibles amenazas. Lo que no previeron fue el entrenamiento especial de Thorne para detectar engaños y su experiencia en identificar las consecuencias psicológicas y espirituales de la maldad sistemática. En cuanto puso un pie en la mansión, percibió perturbaciones en el ambiente, señales de una corrupción espiritual profunda. No se trataba de intervención sobrenatural, sino del residuo psicológico dejado por décadas de asesinatos calculados y degradación moral. El pedido del sacerdote para conocer a los niños parecía motivado por compasión pastoral hacia almas jóvenes con desafíos físicos. Pero en realidad, su objetivo era evaluar si Gabriel y Rafael tenían la inteligencia y la conciencia necesarias para testificar contra sus padres. Los reportes de Margaret sugerían que los gemelos comprendían mucho más de lo que sus padres creían. Pero Thorne necesitaba confirmarlo en persona antes de arriesgar sus vidas involucrándolos en la investigación. Cuando finalmente accedió a las habitaciones de los niños, lo que encontró superó incluso las descripciones detalladas de Margaret. Gabriel y Rafael, a pesar de sus severas limitaciones físicas y el dolor diario evidente, mostraban una sofisticación intelectual y madurez emocional asombrosas, especialmente considerando su total aislamiento del mundo exterior. Más significativo aún, no mostraron miedo hacia el sacerdote, a pesar de nunca haberlo visto antes. En cambio, expresaron algo que solo podía describirse como alivio y esperanza. Claramente habían estado esperando a alguien con la autoridad y el valor para desafiar a sus padres, y comenzaron de inmediato a comunicar información sobre crímenes que habían presenciado y pruebas que habían visto ocultar o destruir. El entrenamiento teológico de Thorne incluía cómo ministrar a víctimas de crueldad extrema y reconoció en estos niños la misma mezcla de sufrimiento, conciencia y esperanza desesperada que había visto en sobrevivientes de tortura y persecución. Pero a diferencia de esos casos, en los que las víctimas eran adultos capaces de explicar su situación, Gabriel y Rafael estaban atrapados, física y emocionalmente dependientes de las mismas personas responsables de su condición y su dolor. La salida del sacerdote de la mansión fue superficialmente cordial, pero todas las partes entendieron que había comenzado una confrontación inevitable. Thorne había confirmado sus peores sospechas sobre los niños y el carácter de los Harrington, mientras que Ezequiel y Judith habían detectado en él una amenaza real para su imperio de mentiras. Al regresar a Boston, el padre Thorne lanzó una investigación meticulosa y exhaustiva, utilizando los recursos de la Iglesia Católica, que superaban con creces los métodos rudimentarios de las colonias. En 3 semanas, reunió un dossier completo sobre las actividades de los Harrington. Registros financieros obtenidos de bancos coloniales. Testimonios de familiares sobrevivientes de las víctimas. Y lo más incriminatorio, una confesión detallada de Marcus Fletcher, antiguo cómplice que había ayudado a falsificar pruebas y entrenar testigos durante varios juicios, a cambio de protección y dinero. La confesión de Fletcher reveló la verdadera magnitud de la red criminal de los Harrington. Cómo seleccionaban a sus víctimas, fabricaban evidencia y colaboraban con funcionarios corruptos para asegurar condenas. Pero lo más impactante fue la información sobre la decisión de los hermanos de casarse entre sí y su plan de explotar la condición de sus hijos, mostrándolos en privado a individuos ricos interesados en anomalías médicas. Esta revelación añadió una capa adicional de horror. No solo habían condenado a inocentes por dinero, sino que habían traído niños al mundo mediante una unión incestuosa, diseñada para proteger su imperio criminal. Y ahora planeaban lucrar con el sufrimiento de sus propios hijos. El arma más poderosa de Thorne resultaron ser los gemelos mismos. A pesar de su juventud, Gabriel y Rafael tenían memorias precisas de conversaciones y eventos que confirmaban las pruebas encontradas en los registros. Además, su inteligencia y conciencia moral los convertían en testigos creíbles, imposibles de descartar como simples fantasías de mentes perturbadas. Durante visitas secretas organizadas por Margaret, Thorne entrevistó a los gemelos y descubrió un patrón de abuso sistemático mucho más allá del simple abandono. Ezequiel y Judith no solo los habían escondido del mundo, sino que los habían sometido a experimentos psicológicos, probando los límites de la resistencia humana. Gabriel y Rafael describieron procedimientos médicos dolorosos sin anestesia,
tareas intelectuales bajo amenaza de hambre o frío, y ser utilizados como sujetos para las teorías de sus padres sobre la relación entre deformidad física y capacidad mental. Lo más aterrador fue descubrir que Ezequiel y Judith documentaban todo meticulosamente, planeando vender estos informes a médicos europeos interesados en los efectos de la consanguinidad. A finales de 1685, la tensión en la mansión Harrington aumentaba peligrosamente. El padre Thorne ya tenía pruebas irrefutables de sus crímenes, pero enfrentaba un desafío delicado. Exponer a estos individuos poderosos sin provocar una reacción violenta que pudiera poner en riesgo a los niños y a otros testigos. Mientras tanto, Gabriel y Rafael se habían vuelto cada vez más audaces en sus esfuerzos por ayudar a destruir a sus padres. Aprovechando su posición privilegiada como inválidos aislados, observaban y documentaban actividades que ni siquiera Margaret Caldwell podía presenciar sin arriesgar su vida. Los gemelos desarrollaron métodos sofisticados para registrar información, creando escondites secretos con evidencia escrita que detallaba las actividades criminales en curso de sus padres y sus planes futuros. La creciente desobediencia de los niños no pasó desapercibida para sus padres, quienes empezaron a sospechar que sus hijos poseían más conciencia y capacidad de la que habían imaginado. La reacción de Ezequiel y Judith ante estas sospechas demostró la ausencia total de afecto natural hacia sus propios hijos. En lugar de sentir orgullo por su inteligencia o preocupación por su bienestar, los vieron como una amenaza potencial a su seguridad y a su imperio criminal. La crisis que finalmente derrumbaría toda su red de crímenes comenzó a principios de diciembre de 1685, cuando Ezequiel descubrió señales de que alguien había accedido a sus registros financieros secretos. Marcas en las bisagras ocultas de la pared falsa y patrones de polvo desplazado revelaban entradas no autorizadas. Lo más inquietante fue descubrir que quien había accedido tenía suficiente conocimiento como para identificar los documentos más incriminatorios. Páginas con referencias directas a sobornos, intimidación de testigos y fraudes de propiedad, marcadas sutilmente con diminutos puntos de lápiz invisibles a simple vista. La primera sospecha de Ezequiel recayó en Margaret Caldwell, cuya posición como sirvienta le daba tanto oportunidad como motivos para espiar. Sin embargo, tras interrogarla brutalmente, con técnicas perfeccionadas durante los juicios de brujería, descubrieron que aunque Margaret sí conocía sus crímenes, no podía haber sido responsable de todas las brechas de seguridad detectadas. La verdad, que sus propios hijos habían estado reuniendo pruebas en su contra durante meses, era tan inconcebible que ni siquiera la consideraron posible. Durante años habían visto a Gabriel y Rafael como dependientes indefensos, incapaces de amenazar su imperio. Esa ceguera sería el error fatal que terminaría costándoles todo. Mientras Ezequiel y Judith concentraban sus sospechas en Margaret y el padre Thorne, los gemelos continuaron con su recolección de inteligencia, cada vez con mayor sofisticación y audacia. Habían ideado sistemas de comunicación que les permitían coordinarse, usando mensajes escritos, sonidos codificados e incluso la manipulación de objetos para transmitir información. Sus limitaciones físicas, que sus padres creían una garantía de impotencia, en realidad habían fortalecido su mente y su capacidad de observación más allá de lo normal para su edad. A mediados de diciembre de 1685, Gabriel y Rafael habían reunido evidencia que no solo documentaba crímenes pasados, sino también planes futuros. Descubrieron que sus padres planeaban expandir sus operaciones al valle del río Connecticut, aprovechando las tensiones causadas por recientes ataques indígenas, usando acusaciones de colaboración sobrenatural para obtener ganancias. Peor aún, se enteraron de que Ezequiel y Judith planeaban eliminarlos antes de la primavera. Los gemelos escucharon conversaciones sobre accidentes trágicos que podrían ocurrir durante el duro invierno y vieron preparativos que confirmaban que sus vidas corrían peligro. La respuesta de los niños fue tan brillante como escalofriante. En lugar de huir o simplemente advertir al padre Thorne, decidieron acelerar la recolección de pruebas mientras preparaban el escenario para una confrontación final que expondría públicamente a sus padres. Su plan era elegante y terrible: usar las propias tácticas de Ezequiel y Judith en su contra, obligándolos a revelar su verdadera naturaleza frente a testigos con la autoridad para asegurar justicia. Sabían que era probable que ellos no sobrevivieran,
pero estaban dispuestos a sacrificarse si su muerte garantizaba que los crímenes de sus padres serían revelados y castigados. La oportunidad llegó el 21 de diciembre de 1685, el 10º aniversario de la boda secreta de sus padres. Esa fecha, que Ezequiel y Judith celebraban con rituales privados donde mostraban su verdadera personalidad, era el momento perfecto para el plan de Gabriel y Rafael. El plan exigía precisión absoluta, compromiso total y un valor extraordinario, especialmente tratándose de niños de 8 años que jamás habían visto el mundo fuera de su hogar prisión. Ellos poseían algo que sus padres jamás imaginaron: claridad moral, nacida de la injusticia sufrida, y la capacidad intelectual para convertirla en acción. Los eventos de esa noche se desarrollaron con la precisión de una operación militar, fruto de meses de preparación. El plan dependía del conocimiento íntimo que tenían de los hábitos, personalidades y métodos criminales de Ezequiel y Judith, y del hecho de que sus padres siempre los subestimaban. Los gemelos lograron que el padre Thorne llegara a la mansión durante la celebración privada, donde Ezequiel y Judith revisaban su riqueza, leían listas de víctimas y planeaban futuras operaciones. El ritual se realizaba en una habitación justo sobre los aposentos de los gemelos, lo que les había permitido escucharlo durante años. Ese día, la mansión estaba cargada de una malevolencia palpable. Ezequiel y Judith habían pasado la jornada revisando registros y preparando su último invierno en Massachusetts antes de trasladar sus operaciones a las colonias de Carolina, donde podrían actuar con menos vigilancia. Incluso ya habían empezado a liquidar propiedades y crear nuevas identidades para continuar su imperio criminal. Gabriel y Rafael, encerrados en su habitación, habían preparado todo durante semanas. Ocultaron copias de documentos incriminatorios, mapas detallados de propiedades confiscadas y testimonios escritos describiendo los crímenes que habían presenciado. Más aún, habían pasado meses debilitando ciertas estructuras de la mansión, utilizando herramientas improvisadas y conocimientos adquiridos en libros de arquitectura de la biblioteca familiar. Esto requería un dominio de física e ingeniería sorprendente para su edad, pero lo lograron por pura necesidad y desesperación. El padre Thorne, por su parte, había realizado un reconocimiento cuidadoso, mapeando la mansión, planeando rutas de escape y estableciendo señales de luz para comunicarse con los gemelos. Su formación militar como capellán en conflictos europeos le brindó la estrategia necesaria para ejecutar una operación de rescate disfrazada de visita pastoral. Thorne llegó acompañado de autoridades coloniales con órdenes de arresto, médicos para tratar a los niños, escribanos para catalogar pruebas y hasta un ingeniero especializado en rescates. Sabían que solo tendrían una oportunidad de exponer a los Harrington antes de que pudieran huir o eliminar testigos. Cuando el sacerdote golpeó la puerta a las 7 de la tarde, Ezequiel y Judith estaban en medio de su ritual, rodeados de pruebas imposibles de negar. Su primera reacción fue de confianza arrogante. Llevaban más de 20 años burlando investigaciones oficiales y no veían razón para que esa noche fuera diferente. Pero a medida que el padre Thorne explicaba su supuesto propósito, su preocupación por el bienestar de Margaret Caldwell y su deseo de ofrecer orientación espiritual a la familia durante el difícil invierno, tanto Ezequiel como Judith empezaron a percibir que había algo fundamentalmente distinto en este visitante. Su comportamiento era demasiado seguro, sus preguntas demasiado específicas y su conocimiento de la organización doméstica demasiado detallado para ser una simple visita pastoral. El momento de la verdad llegó cuando el padre Thorne pidió permiso para visitar a Gabriel y Rafael con el pretexto de ofrecer oraciones por su salud y bienestar. La reacción instintiva de los Harrington fue rechazar la petición, usando su excusa habitual sobre la frágil condición de los niños y su susceptibilidad a la excitación. Pero comprendieron que una negativa directa podría resultar sospechosa, sobre todo para alguien tan perspicaz como aquel sacerdote. Su decisión de permitirle el acceso resultó ser el error fatal que destruiría todo lo que habían construido durante más de 20 años de asesinatos y robos sistemáticos. Al entrar en la habitación, seguido por Ezequiel y Judith, que querían vigilar la conversación, el padre Thorne activó el sistema de señales previamente acordado con los gemelos. La reacción de Gabriel y Rafael fue inmediata y devastadora. A pesar de la presencia de sus padres, comenzaron a relatar en detalle crímenes específicos que habían presenciado, con fechas, nombres de víctimas y la ubicación de pruebas.
Sus voces, aunque distorsionadas por sus condiciones físicas, tenían una precisión y autoridad imposibles de negar. La noche del 14 de septiembre de 1679, comenzó Gabriel, pronunciando cada palabra con gran esfuerzo. Nuestro padre y madre se reunieron con Marcus Fletcher en la bodega para planificar la acusación contra Thomas Caldwell. Madre entregó a Fletcher monedas de plata tomadas de las joyas confiscadas a Rebecca Wetmore, y padre le dio instrucciones detalladas sobre dónde esconder el muñeco que sería hallado durante la inspección del granero de Caldwell. Rafael continuó sin pausa, demostrando la coordinación meticulosa que hacía su testimonio tan demoledor. El muñeco contenía cabello tomado de la hija menor de Caldwell durante un falso examen médico, bajo el pretexto de buscar marcas sobrenaturales. Fletcher debía colocarlo bajo el yunque en la forja de Caldwell, donde sería descubierto por testigos previamente informados. El impacto psicológico de escuchar sus secretos más protegidos saliendo de la boca de sus propios hijos y en presencia de un sacerdote con autoridad para actuar, destrozó la compostura de Ezequiel y Judith. Por primera vez en sus carreras criminales, se enfrentaban a una amenaza que jamás habían imaginado, la traición de las víctimas que creían indefensas e ignorantes. Pero los gemelos no habían terminado. Revelaron planes futuros, redes de sobornos y la ubicación de propiedades robadas, además de los nombres de víctimas cuyas muertes habían sido ocultadas tan bien que las autoridades nunca sospecharon asesinato. En el cofre bajo las tablas del suelo, en la esquina este del estudio, continuó Rafael, con voz más firme al sentir que el rescate era inminente, hay 37 piezas de joyería tomadas de mujeres ejecutadas, incluida la alianza de Mary Hutchins, quien fue ahorcada por brujería en 1681 después de que padre la acusara de maldecir a su ganado. Gabriel retomó el relato sin vacilar. Mary Hutchins era inocente. Padre envenenó su vaca con un tóxico comprado a un mercader en Boston y luego afirmó que la muerte del animal era prueba de intervención sobrenatural. Sus tierras y las herramientas de herrería de su difunto esposo fueron repartidas entre la tesorería del pueblo y nuestros padres como pago por identificar a la supuesta bruja. La exactitud del testimonio, junto con la inteligencia evidente de los gemelos y su terrible condición física, crearon un caso tan sólido que nadie podía desestimarlo. El padre Thorne había llegado no solo con autoridad legal, sino también con testigos creíbles y métodos para documentar cada palabra de la declaración. La reacción de Ezequiel y Judith reveló la carencia absoluta de emociones humanas. En lugar de mostrar sorpresa, arrepentimiento o temor por sus hijos, comenzaron a calcular fríamente cómo eliminar a los testigos y huir. Su primer intento fue desacreditar a Gabriel y Rafael, alegando que sufrían delirios por su condición física. Pero el padre Thorne presentó copias de documentos que corroboraban cada detalle, además de testigos externos que confirmaban partes específicas del relato. Al comprender que la negación era inútil, los Harrington activaron su plan de emergencia, armas ocultas, rutas secretas de escape y fondos para desaparecer en territorios fuera del alcance de la ley colonial. La violencia estalló de manera rápida y brutal, pero exactamente como los gemelos habían previsto. Ellos habían estudiado durante meses los procedimientos de emergencia de sus padres y preparado contramedidas para proteger a sus rescatadores y asegurar que Ezequiel y Judith no pudieran escapar. Cuando Ezequiel intentó disparar contra el padre Thorne, el arma explotó en su mano. Gabriel había introducido fragmentos metálicos en el cañón durante semanas. Judith, al sacar un cuchillo oculto, cayó en una trampa preparada por Rafael, tablas sueltas estratégicamente colocadas que activaron un mecanismo que bloqueó puertas y ventanas. El enfrentamiento final ocurrió en el salón principal. Los gemelos habían debilitado la estructura de la mansión con una precisión matemática, calculando qué vigas cederían y cuáles resistirían para proteger a los rescatadores. Al verse acorralados, Ezequiel y Judith hicieron un último intento desesperado de matar a sus hijos, pero Gabriel y Rafael activaron su plan final. Un colapso controlado de la estructura central. El cálculo fue perfecto, la casa se derrumbó atrapando a Ezequiel y Judith bajo pesadas vigas, mientras que los gemelos, el padre Thorne y los oficiales quedaron a salvo en un pasaje protegido. La destrucción reveló habitaciones secretas, documentos ocultos, propiedades robadas e incluso restos humanos de víctimas nunca registradas.
Simbólicamente, los gemelos habían derribado las paredes de su prisión, liberándose tras 8 años de cautiverio gracias a su inteligencia y determinación. Cuando los rescatadores finalmente llegaron hasta ellos, hallaron una escena cargada de justicia poética. Ezequiel y Judith muertos bajo los escombros, con rostros de incredulidad. Gabriel y Rafael, vivos pero heridos, listos para seguir testificando y exponer todo el alcance de los crímenes. La supervivencia de los gemelos y su valentía los convirtió en testigos clave para los juicios posteriores. Su historia demostró que incluso con severas limitaciones físicas, es posible luchar por la justicia. El colapso de la mansión Harrington sacudió a toda Massachusetts, obligando a las autoridades coloniales a revisar los procesos judiciales y a enfrentar la terrible posibilidad de que otros juicios por brujería hubieran sido corrompidos por la avaricia y la manipulación. Las consecuencias legales inmediatas fueron sin precedentes, cambiando para siempre la historia de la región. A los pocos días de la destrucción de la mansión, los tribunales coloniales habían emitido condenas póstumas contra Ezequiel y Judith Harrington por 57 cargos de asesinato, junto con numerosos cargos adicionales relacionados con fraude, soborno, corrupción judicial y conspiración. Las pruebas eran tan abrumadoras y el crimen tan extenso que los juristas posteriores citarían el caso Harrington como el proceso penal más completo de la historia colonial estadounidense. Pero las ramificaciones legales se extendieron mucho más allá del castigo póstumo de 2 criminales muertos. La naturaleza sistemática de los crímenes de los Harrington, combinada con pruebas de sus vínculos con funcionarios corruptos en todo el sistema legal colonial, desencadenó una revisión exhaustiva de los procedimientos judiciales que reveló patrones inquietantes de abuso y manipulación en comunidades de toda Nueva Inglaterra. La investigación del padre Benedict Thorne había descubierto no solo los crímenes de los Harrington, sino también pruebas de que planes similares habían operado en otras colonias, lo que sugería que el abuso de acusaciones sobrenaturales con fines económicos estaba mucho más extendido de lo que las autoridades habían sospechado. Esta revelación contribuyó a un creciente escepticismo sobre los juicios por brujería y ayudó a acelerar las reformas legales que finalmente pondrían fin al periodo de persecución sobrenatural en la América colonial. El imperio financiero construido con dinero manchado de sangre fue desmantelado sistemáticamente a lo largo de 3 años, lo que requirió la creación de procedimientos legales especiales para manejar la complejidad de deshacer décadas de adquisiciones fraudulentas de propiedades. Se identificaron propiedades por un valor de más de 25,000 libras que habían sido obtenidas mediante actividades criminales, y los tribunales coloniales enfrentaron el desafío sin precedentes de devolver los bienes robados a las familias de las víctimas que habían sido asesinadas décadas antes. El proceso de restitución financiera reveló el verdadero alcance de las operaciones de los Harrington y proporcionó pruebas adicionales de su enfoque sistemático hacia el crimen. Los registros detallados recuperados de las ruinas de la mansión mostraron que los hermanos habían mantenido una meticulosa documentación de sus actividades, incluyendo mapas de propiedades confiscadas, listas de funcionarios sobornados e incluso proyecciones financieras para futuros negocios criminales que planeaban establecer en otras colonias. Gabriel y Rafael Harrington, a pesar de las horribles circunstancias de su nacimiento y niñez, demostraron ser mucho más resilientes de lo que cualquiera hubiera esperado. Bajo la atenta supervisión del Dr. William Harvey, un médico real traído desde Londres específicamente para estudiar su condición, no solo sobrevivieron a su calvario, sino que comenzaron a prosperar de formas que desafiaban la comprensión contemporánea del desarrollo humano y la adaptación. El examen inicial del Dr. Harvey reveló que su condición física, aunque grave, no era tan limitante como sus padres habían afirmado. Gran parte de su aparente indefensión había sido impuesta artificialmente mediante negligencia deliberada y manipulación psicológica diseñada para mantenerlos dependientes y controlables. Con el cuidado médico adecuado, nutrición y fisioterapia, Gabriel y Rafael demostraron una notable mejora en su movilidad y salud general. Más significativo aún, sus capacidades intelectuales, que habían sido evidentes desde la infancia, florecieron cuando finalmente se les brindó una educación adecuada y la oportunidad de interactuar socialmente. A los pocos meses de su rescate, los gemelos ya leían a un nivel superior al de la mayoría de los adultos, demostraban habilidades matemáticas que impresionaban a los académicos universitarios y exhibían talentos artísticos que llamaban la atención de intelectuales en todas las colonias.
La detallada documentación del Dr. Harvey sobre su progreso se convirtió en textos fundamentales en el campo emergente de la psicología médica, demostrando que la capacidad intelectual no estaba determinada por la apariencia física o la condición corporal. Sus informes desafiaron las suposiciones prevalecientes sobre la discapacidad y la inteligencia, mostrando que el cuidado y la educación adecuados podían desbloquear un potencial extraordinario incluso en las circunstancias más desafiantes. El testimonio de los gemelos siguió siendo crucial en los procesos legales que siguieron a su rescate. Sus detallados recuerdos de las conversaciones y actividades de sus padres proporcionaron corroboración a las pruebas documentales y ayudaron a los fiscales a construir casos contra decenas de cómplices que habían ayudado a los Harrington a lo largo de los años. Pero, quizás más importante aún, su evidente inteligencia y claridad moral los convirtieron en testigos convincentes cuyas declaraciones no podían ser descartadas como fantasías o fabricaciones. La evaluación psicológica de Gabriel y Rafael realizada por el Dr. Harvey y sus colegas no reveló señales del daño mental que cabría esperar de sus traumáticas experiencias tempranas. A pesar de los años de aislamiento, abuso y manipulación psicológica, los gemelos demostraron una notable estabilidad emocional y desarrollo moral que sugerían una resiliencia innata que los protegía de los peores efectos de su calvario. Esta resiliencia resultó crucial cuando Gabriel y Rafael se adaptaron a la vida fuera de su hogar-prisión y comenzaron a interactuar con la comunidad colonial en general. Su condición física los convertía en objetos de curiosidad y, a veces, de miedo, pero su inteligencia y dignidad rápidamente ganaron el respeto de aquellos que se tomaron el tiempo de conocerlos como individuos y no simplemente como anomalías médicas. La transformación de la percepción pública sobre los gemelos se convirtió en un poderoso argumento a favor de la inclusión y educación de las personas con diferencias físicas. El éxito de Gabriel y Rafael al superar sus circunstancias proporcionó evidencia de que el potencial humano no podía juzgarse por la apariencia física y de que la sociedad se beneficiaba cuando a todos se les daba la oportunidad de contribuir con sus talentos y conocimientos. Sus vidas adultas resultaron ser tan notables como su traumática infancia. Gabriel se convirtió en un respetado jurista cuyas publicaciones sobre pruebas, protección de testigos y corrupción judicial influyeron en la jurisprudencia colonial durante décadas. A pesar de sus limitaciones físicas, se convirtió en un consultor muy solicitado para casos penales complejos y ayudó a establecer los primeros procedimientos formales para proteger a los testigos infantiles en los procesos judiciales. Las innovaciones legales de Gabriel se basaron directamente en sus experiencias de infancia y en su comprensión de cómo las personas vulnerables podían ser explotadas por aquellos en posiciones de autoridad. Su trabajo llevó al desarrollo de tribunales especiales para casos con testigos infantiles, protecciones mejoradas para personas con discapacidades involucradas en procedimientos legales y métodos mejorados para recopilar y preservar testimonios de poblaciones vulnerables. Rafael canalizó sus experiencias para convertirse en médico, especializándose en el cuidado de niños con anomalías físicas y víctimas de abuso. Su práctica médica fue revolucionaria, enfatizando el trato a los pacientes como seres humanos completos y no simplemente como un conjunto de síntomas. Su método terapéutico promovía la dignidad, la educación y la integración social en lugar del aislamiento y la vergüenza. El Dr. Raphael Harrington, como llegó a conocerse en la comunidad médica, fundó la primera escuela en la América colonial diseñada específicamente para educar a niños con discapacidades. Su institución demostró que las limitaciones físicas no tenían por qué restringir los logros intelectuales y que con el apoyo y la educación adecuados, las personas con diversas condiciones podían contribuir significativamente a la sociedad. El éxito de la escuela desafió las actitudes prevalecientes sobre la discapacidad y la educación en todas las colonias, inspirando la creación de instituciones similares y contribuyendo a cambios sociales más amplios en cómo las comunidades trataban a sus miembros más vulnerables. La filosofía educativa de Raphael enfatizaba el potencial dentro de cada individuo y la responsabilidad de la sociedad de proporcionar oportunidades para que ese potencial se realizara. Ambos gemelos se casaron y formaron sus propias familias, cuyos hijos no mostraron rastros de la corrupción moral de sus abuelos ni de las dificultades físicas de sus padres. Las anomalías genéticas que habían resultado de la unión incestuosa de Ezequiel y Judith no fueron hereditarias, lo que permitió a Gabriel y Raphael romper el ciclo de sufrimiento que había definido sus primeros años.
El éxito de los gemelos al crear familias amorosas y estables fue particularmente significativo, dadas sus experiencias infantiles traumáticas. Su capacidad para formar relaciones saludables y criar hijos equilibrados demostró que incluso el trauma temprano más severo no tiene por qué determinar el curso de toda una vida cuando se brinda el apoyo e intervención adecuados. El caso Harrington tuvo profundas implicaciones para la comprensión de la dinámica familiar, el desarrollo infantil y los efectos a largo plazo del abuso. La recuperación y los logros posteriores de Gabriel y Rafael se convirtieron en una poderosa evidencia de que la resiliencia y la sanación eran posibles incluso en las circunstancias más extremas, siempre que las víctimas recibieran la atención y el apoyo adecuados. La investigación dirigida por el padre Thorne también tuvo efectos duraderos en las instituciones religiosas y legales de toda la América colonial. La metodología del sacerdote para recopilar pruebas, proteger testigos y construir casos contra criminales poderosos se convirtió en un modelo para futuras investigaciones y ayudó a establecer protocolos que influirían en la aplicación de la ley durante generaciones. La detallada documentación del padre Thorne sobre el caso Harrington se convirtió en lectura obligatoria para juristas y autoridades religiosas, demostrando cómo el mal sistemático podía florecer cuando las comunidades no mantenían una adecuada supervisión de sus instituciones y líderes. Su trabajo contribuyó a reformas en la gobernanza civil y religiosa que fortalecieron las protecciones contra el abuso de autoridad. El sitio físico de la mansión Harrington fue designado como un terreno conmemorativo por las autoridades coloniales, dejando sus ruinas intactas como recordatorio de lo fácilmente que la justicia puede corromperse cuando las comunidades permiten que el miedo y la superstición prevalezcan sobre el pensamiento crítico y el coraje moral. El memorial, mantenido con fondos provenientes de la venta de las propiedades confiscadas a los Harrington, sirvió como un sitio educativo donde los visitantes podían aprender sobre los peligros de la autoridad sin control y la importancia de proteger a los miembros vulnerables de la comunidad. La simple piedra conmemorativa que aún se encuentra en pie lleva no solo la fecha de la muerte de los hermanos, sino también una inscripción encargada por Gabriel y Rafael. Aquí yace la evidencia de que el mal no es sobrenatural. Es una elección humana que puede hacer gente común que valora la comodidad por encima de la conciencia. Que todos los que pasen recuerden que la justicia depende del valor de aquellos que se niegan a permanecer en silencio ante la injusticia. Quizás lo más significativo es que el caso Harrington demostró que los niños, independientemente de su condición física o estatus social, poseen una dignidad inherente y una capacidad moral que deben ser respetadas y protegidas. El valor de Gabriel y Rafael al exponer los crímenes de sus padres, a pesar de su completa dependencia de ellos para sobrevivir, desafió las creencias contemporáneas sobre la discapacidad infantil y la responsabilidad moral. Su historia se convirtió en un poderoso argumento a favor de los derechos y la protección de los niños, influyendo en desarrollos legales y sociales a lo largo de la historia estadounidense. El reconocimiento de que los niños podían ser tanto víctimas de abuso como agentes de su propia liberación contribuyó a la evolución de conceptos de infancia que enfatizaban la protección, la educación y el respeto por la dignidad individual. El legado de los gemelos se extendió más allá de su contexto histórico inmediato, influyendo en debates más amplios sobre los derechos de las personas con discapacidad, la defensa de las víctimas y la prevención del abuso sistemático. Su demostración de que las limitaciones físicas no tienen por qué restringir el desarrollo intelectual o moral desafió prejuicios que habían persistido durante siglos y contribuyó a conceptos más inclusivos sobre el potencial humano y la responsabilidad social. El caso Harrington sigue resonando en debates contemporáneos sobre la protección infantil, los derechos de las personas con discapacidad y la prevención del abuso institucional. La historia de Gabriel y Rafael demuestra que las personas tienen la capacidad de una resiliencia y una percepción moral extraordinarias cuando se les brindan las herramientas y el apoyo necesarios para superar la adversidad, independientemente de su condición física o experiencias traumáticas. Su triunfo final sobre circunstancias que parecían imposibles sirve como evidencia perdurable de que la dignidad humana no puede ser destruida por el abuso o la negligencia y que la sociedad tiene tanto la oportunidad como la obligación de apoyar a todos los individuos para que realicen su potencial de contribución y logro. Este misterio nos muestra cómo las comunidades pueden volverse cómplices del mal cuando el miedo y la superstición prevalecen sobre el pensamiento crítico y el valor moral.
Los hermanos Harrington triunfaron durante casi 2 décadas, no porque fueran monstruos sobrenaturales, sino porque entendieron cómo explotar las debilidades humanas y enfrentar a los vecinos entre sí para obtener ganancias. Su derrota final no llegó por intervención divina, sino por la determinación de individuos valientes que se negaron a permanecer en silencio ante la injusticia. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que podría haber habido otros cazadores de brujas en la América colonial que operaban esquemas similares, usando el miedo a lo sobrenatural para encubrir asesinatos sistemáticos con fines de lucro? Deja tu comentario abajo con tus teorías sobre cuántos otros juicios divinos podrían haber sido en realidad crímenes calculados. Si disfrutaste de este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y compártelo con alguien que ame los misterios sobre el lado oscuro de la historia estadounidense. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otro caso de maldad colonial que la mayoría preferiría olvidar.